Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet, esperando siempre que todos y todas se encuentren bien. En esta clase vamos a trabajar el casco, que es esta parte, y el caparazón que lleva acá. Como ven, está con color gris o plomo oscuro y un tanto de negro para pasarlo a los bordes. Empezamos entonces. Bueno, para trabajar este casco vamos a hacer un nudo deslizado. Lo aseguramos. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 más 1 para regresar. Ahora vuelta 1, trabajamos 5 puntos en cada cadena. 2, 3, 4 y 5. Levantamos una cadena para regresar. Empezamos. 1, 2 puntos, un aumento. Terminamos con 2 puntos. 1 y 2. En esta vuelta tenemos 6 puntos. Vuelta 3, trabajamos punto sobre punto, 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cadena al aire. Vuelta 4, un aumento. 4 puntos. 2, 3, 4 y terminamos con un aumento. Tenemos 8 puntos. Cadena al aire, regresamos. Vuelta 5, punto sobre punto, 8 puntos. Cadena al aire, damos la vuelta, vuelta 6. Empezamos con un aumento. 6 puntos. 6. Terminamos con un aumento, la suma es de 10 puntos. Cadena al aire, vuelta 7, punto sobre punto, 10 puntos. Vuelta 8. Empezamos con un aumento, 2 puntos. Luego un aumento, 2 puntos. Un aumento, 2 puntos. Terminamos con un aumento. En esta vuelta nos queda
14 puntos. Hacemos una cadena al aire, regresamos, vuelta 9, punto sobre punto, 14 puntos. 14 puntos, cadena al aire, vuelta 10, empezamos con un aumento. 3 puntos. 1, 2, 3, un aumento. Luego 4 puntos. Un aumento. 3 puntos. Terminamos con un aumento. En esta vuelta tenemos 18 puntos. Ahora, las vueltas 11 y 12 trabajamos punto sobre punto, los 18 puntos. Vuelta 13. Una cadena al aire, empezamos con un aumento. 4 puntos. 4. Un aumento. 6 puntos. Un aumento. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con un aumento. En esta vuelta tendremos 22 puntos. Una cadena al aire, regresamos y trabajamos puntos sobre puntos. Las vueltas 14, 15, 16, 3 vueltas. 22 puntos. Vuelta 17, una cadena al aire, regresamos, empezamos con un aumento. Ahora avanzamos 20 puntos. 20. Ahora terminamos con un aumento. Levantamos una cadena al aire, regresamos para trabajar punto sobre punto, 10 vueltas. Los 24 puntos que nos han quedado. Entonces regresamos a la vuelta 28. Una cadena al aire, regresamos, vuelta 28, empezamos con una disminución. Nos vamos a saltar este punto para este lado. Ahora avanzamos 20 puntos. Ahora saltamos este punto y nos vamos al último punto y hacemos una disminución. Cadena al aire, regresamos de la vuelta 29 a la vuelta 35, 2, 4, 6, 7 vueltas, punto sobre punto. Vuelta 36. Empezamos con 4 puntos.
4. Ahora una disminución. Vamos a sacar 2 puntos y hacemos una disminución. 4 puntos. Otra disminución. Nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Terminamos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cadena al aire. 37 y 38 punto sobre punto. Vuelta 39, empezamos con 3 puntos. Una disminución. 3 puntos. Otra disminución. 3 puntos. Una disminución. Terminamos con 4 puntos. En esta vuelta nos queda 16 puntos. Cadena al aire. Regresamos, vuelta 40 y 41 puntos sobre punto. Vuelta 42. Empezamos con 3 puntos bajos. Una disminución. 2 puntos. Una disminución. 2 puntos. Una disminución. Terminamos con 3 puntos. En esta vuelta nos queda 13 puntos. Cadena al aire. Empezamos nuevamente. Nos saltamos este punto, o sea, es una disminución. Un punto. Ahora hacemos lazada y hacemos 7 puntos medias varetas. Un punto bajo. Terminamos con una disminución. Nos queda 11 puntos bajos. Vuelta 44. Saltamos un punto, o sea, una disminución. Un punto bajo. Lazada y hacemos 5 puntos medias varetas.
un punto bajo, saltamos un punto, saltamos un punto, o sea, una disminución y terminamos. Terminamos con 8 puntos. Así tiene que ser este casco. Ahora vamos a pasar punto sobre punto alrededor. Ya terminamos, cortamos este hilo gris. Ahora vamos a repasar, ya les dije, el contorno con color negro. De esta forma. Durante 2 vueltas. Empezamos de acá y vamos a ir recogiendo todos los puntos y repetimos otra vuelta. Sí, y vamos a ir ocultando también. Esto es la cara. Agarramos. Y así nos vamos recogiendo punto por punto todo alrededor. 2 vueltas. Ya di la primera vuelta. Ahora nuevamente hacemos una vuelta más. Punto sobre punto. Cerramos, aseguramos y dejamos hilo largo porque tenemos que coser alrededor. Ya terminamos el casco. Así de esta forma queda. Y esto vamos a coserlo a la cabeza. Así queda el casco. Bueno, ya hicimos el casco, o sea, esta parte. Ahora nos falta todo esto. Para lo cual vamos a empezar desde acá abajo y armamos estas partecitas. Bueno, a trabajar. Empezamos con un anillo mágico. Aseguramos el anillo y cargamos 8 puntos. Aseguramos, sacamos el hilo sobrante para nuestra marca. Vuelta 2. Hacemos 8 aumentos. En cada punto, 2 puntos. Al final tendremos 16 puntos. Vuelta 3. Empezamos con un punto, un aumento. Repetimos 8 veces. Al final nos queda 24 puntos. Vuelta 4. Empezamos con 2 puntos, un aumento. Repetimos 8 veces, al final tendremos 32 puntos. Vuelta 5. Empezamos con 3 puntos, un aumento. Repetimos 8 veces. Al final nos quedará 40 puntos.
Ahora, de la vuelta 6 a la 12, trabajamos punto sobre punto. Ya avanzamos 7 vueltas. Ahora sacamos, lo introducimos adentro, el hilo sobrante, y unimos entre sí, punto con punto, así de esa forma hasta terminar. Ya llegamos al final de la vuelta, cortamos. Ahora lo que hacemos es pasar todo alrededor con negro. De esta forma, así, todo alrededor. Solo recoger puntos, no hacemos aumentos ni disminuciones. Y ocultamos los hilos que sobran. Así entonces pasamos alrededor. Así debe quedar esta pieza. Ahora dejamos en espera.